Me fascina este parque. Me fascina por muchas razones. Su quietud, su hermosura. Es un lugar donde un artista como yo puede pasar largos ratos pensando y dibujando. A veces mis modelos hasta me persiguen para poder verse. Tan cómicos los patos. Pero no son mi sujeto favorito. Me gustan todos los animales, pero más que nada me gusta dibujar personas. Todo tipo de personas, de cualquier nacionalidad. Y esa es la verdadera razón por qué me gusta venir a este parque. Las personas y especialmente los niños. Todo empezó en el parque. Yo no tenía idea de la aventura que me esperaba este hermoso día. Todos los niños iban camino al parque y estaban muy felices. Todos menos una. Ella se llama Kelly, una niña muy especial con quien iba a compartir la aventura. Ella es callada, sensitiva. Supongo que esos ojos grandes y tristes lo cuentan todo. Kelly es diferente. Kelly no puede oír, es sorda. Ahí estaba. Le gustaba jugar, pero estaba sola. Estaba aislada de todo el mundo, de los otros niños, de los adultos y de Dios mismo. Una abuelita que trabajaba mucho era todo lo que tenía Kelly. La abuelita y Flipper, su pequeño delfín de juguete. Kelly venía al parque todos los días. Era su manera de buscar amigos. De vez en cuando algún niño se le acercaba sin saber que ella era especial. Oye, ¿quieres jugar? No te escucha, es sorda, vámonos, déjala sola. Silencio, temor y soledad formaban su mundo. Kelly estaba sola otra vez y se fue. Otro niño que venía al parque era Antonio. Sus amigos molestaban mucho a Kelly. Antonio no quería dejar que su yo-yo nuevo se le perdiera mientras jugaba, así que decidió esconderlo. Aunque Kelly no podía oír, podía ver. Pensó en los amigos de Antonio que la molestaban. Era su oportunidad de desquitarse. Pensó en Antonio. Él no era malo como nosotros, pero igual decidió esconder su yo-yo. A veces la soledad hace que personas hagan cosas extrañas. Antonio podría haber sido un buen amigo, pero Kelly no sabía cómo escapar de su mundo de silencio. Kelly se disgustaba cuando no se daba cuenta de algo, especialmente cuando pasaba el vendedor de nieves y helados. Pero mientras todos los niños se juntaban a refrescarse, Kelly estaba sentada sola, sin poder escuchar el bullicio ni la campana del vendedor. Sentada sola, era un blanco perfecto para los amiguitos de Antonio. ¡Ey, mi bicicleta! ¡No se la lleven! ¿Qué hacen? Oye, cuidado, aquí viene la bicicleta. Oye, cuidado con la bicicleta, aquí viene, te va a pegar. ¡Muévete! ¡Cuidado! No se... ¡Oh, cuidado! ¡Ah! ¿Estás bien? ¿Te hiciste daño? No la escucha, es sorda. Fue Antonio el que la salvó de ser atropellada y Antonio el que encontró a su amiga Flipper y se la pasó. Sentía pena por Kelly, aunque estaba un poco avergonzado. Pero ni el trato amigable de Antonio ni el helado pudieron cambiar la actitud de los otros, especialmente la de Butch. Por un breve instante, Kelly era el centro de la atención, pero entonces, como siempre, Kelly se encontró sola. El mar la atraía. Era un lugar donde podía estar sola con su soledad. Un lugar donde podía pensar sin preocuparse de las acciones de los otros niños ni de los adultos. Un lugar donde ella se sentía segura. No podía escuchar el rugido del mar, pero sentía la suave brisa acariciar su cara. Kelly estaba muy a gusto en medio de la creación de Dios. Fue aquí, a orillas del mar, donde me encontré con Kelly.
Me atrajo el sonido de una lata siendo golpeada. A Kelly le encantaba golpear latas. Ella no podía escuchar el ruido, pero sentía las vibraciones con sus manos. Yo podía escuchar el ruido y me molestaba. Por supuesto que llegando a la playa y viéndola, no tenía idea alguna de que era sorda. Y cuando le pregunté qué estaba haciendo, no me escuchó. Cuando le dije que parara, no me hizo caso. No supe que era sorda hasta que Pepe, un niño que iba pasando, me lo hizo saber. Recién había pasado por el parque regalando libritos de la Biblia. Me quedaba uno. Pensé que quizás le gustaría a ella. Mi error fue pensar que si les daba un dulce, Kelly aceptaría el librito. Pero ¿de qué le sirve un librito a alguien que no sabe leer? Casi perdí el librito, y el dulce lo perdí definitivamente. Quizás el problema más grande era la falta de amor verdadero en la vida de Kelly. Ella no necesitaba simpatía, no necesitaba un librito de la Biblia, y por cierto que no necesitaba piedad. Ella necesitaba que el amor de Dios llenara el vacío de su vida solitaria y silenciosa. Algo la atraía. Había visto mis dibujos. Dibujos de aventura, retratos, personas de la Biblia. Estaba intrigada. Pero mis dibujos no podían ayudarla. Muchas veces nos sentimos tan inconfortables en la presencia de una persona limitada que solo podemos sentir piedad. Si yo quería comunicarme con Kelly y entrar en su mundo de alguna manera, tenía que deshacerme de muchos prejuicios, como mis ideas sentimentales de la niñez. Ella no era como las demás niñas que conocía. Tenía necesidades muy especiales y muy verdaderas. ¿Cómo iba a comunicarme con ella? ¿Comunicarle que había un Dios que la amaba? ¿Cómo? Si yo iba a ser la persona que Dios iba a usar para mostrarle su amor a Kelly, tenía que hacer el esfuerzo y encontrar la mejor manera de comunicarme con ella. Esto significó aprender a usar señas. El pastor de mi iglesia había trabajado mucho con sordos antes, así que fui a pedirle información. Toma. Este es bueno. Gracias, pastor. ¿Seguro? Ya nos vemos. Las clases bíblicas de verano empezarían pronto y estaría haciendo dibujos para los niños. Mientras, con el tiempo libre que tenía, traté de aprender cómo hablar con mis manos. Vengan, niños, siéntense. Tú aquí, todos alrededor, hagan un círculo. Los niños llegaron pronto, cantando una canción acerca del joven rico, y traté de usar mis talentos una vez más para comunicarles que Dios les amaba. No me di cuenta, pero Kelly estaba mirando de lejos, mirando, sin poder escuchar la música o entender lo que yo dibujaba, ni oír las cosas que yo decía. Qué afortunados éramos, los niños y yo, al poder escucharnos. Casi no nos damos cuenta de nuestra gran bendición. La Biblia dice que la fe viene del oír y el oír por la palabra de Dios. Sí, la palabra de Dios podría ser presentada por medio de canciones, palabras, aún dibujos. Pero ¿qué significado tenían estas cosas para Kelly? Y un día Jesús murió en la cruz. ¿Y por qué murió? Porque nos amaba y quería que fuéramos al cielo con Él. Sí, Cristo murió para así perdonar nuestros pecados. Murió solo porque te amaba a ti y a mí. Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so. Little ones to Him belong, they are weak but He is strong. Yes, Jesus loves me, yes, Jesus loves me.
Bible tells me so. Jesus loves the Hawaiian boy, ukulele for a toy, big Filipino, small Chinese, Jesus died for Unos días después, mientras ella miraba cómo jugaban los otros niños, yo dibujé su retrato. Para mí, dibujando a una persona es mi manera de compartir lo que siento por ellos, con ellos. Es una manera de llegar a ser amigos. Yo quería ser un amigo para Kelly. Quería dejarle saber que ella me importaba, sin asustarla. Pero como tanto de mis esfuerzos anteriores, también fracasó. Sentí que mi primer dibujo no era suficientemente bueno. No la vi tomar mi retrato desechado, ni la vi irse. Ojalá lo hubiera hecho porque hubiera visto lo que planeaban Butch y sus amiguitos. Sabiendo que le gustaba ir a la playa, fue el primer lugar donde lo busqué. Pero aún su hermoso paraíso, había sido arruinado por la maldad de los niños. Le habían quitado y perdido lo único que ella amaba, su pequeño compañero silencioso, su delfín gris, que como ella no podía oír ni hablar, su único amigo y compañero. Una semana más tarde la encontré sola y decidí acercarme para hablarle con los signos que había aprendido. Lo único que sabía decirle era hola y ¿cómo estás? Fue la primera vez que la vi sonreír. Me empezó a hablar desesperadamente con sus manos y aunque hola y ¿cómo estás? Era lo único que sabía, había sido suficiente. Tomé la oportunidad para mostrarle un anuncio de un parque acuático. Fuimos a pedirle permiso a su abuelita y salimos a verlo.
El día en el parque acuático nos dejó cansados, así que pasamos a servirnos algo. Fue entonces que decidí darle algo especial a Kelly, una sorpresa. Y mis dibujos no eran la única sorpresa. También había conseguido otro amigo delfín para ella. No sé cuál le gustó más, su nuevo compañero o mis dibujos. Había sido un día largo, pero con muchos recuerdos para los dos. Ella estaba ansiosa de contarle todo a su abuelita. Pudiendo mostrarle un poco del amor de Dios a Kelly, ella empezó a confiar. Era un buen principio. Empecé a aprender cómo hacer señas con ganas, que le dio mucho placer a Kelly, pero era trabajo muy lento. Así que fui a conversar con el pastor otra vez. Me dio un libro de arte con un tema cristiano. Quería encontrar maneras de mostrarle el evangelio a Kelly. Aquí había arte verdadero, pero estos dibujos no explicaban el evangelio, de cómo Cristo murió por nuestros pecados. Quizás podría mostrárselo con mi arte. ¿Cómo se dibuja el evangelio? ¿Cómo se muestra a Jesucristo? Él fue el creador de todas las cosas. Personas oran a Jesús. La creación. Sí, eso es. Pero ¿cómo puedo mostrar qué es la creación? Primero dibujo al hombre. Lo dibujo porque Dios lo ama tanto. Dios hizo al hombre por amor. Y el hombre mismo es capaz de crear cosas con su mente y sus habilidades. Si muestra al hombre creando, quizás sería más fácil entender cómo crea Dios. Y así, con estos, un serrucho, un martillo, clavos y un árbol, el hombre, usando la mente y el cuerpo que le ha dado Dios, puede crear una silla. Pinté morada su mano para mostrar la acción de crear, y la silla la hice verde para mostrar que fue el objeto creado. Una mujer. Género, tijeras, agujas e hilo. Y la mujer usa sus habilidades que le ha dado Dios para hacer un vestido. Otra vez, pinto morado su brazo y mano para mostrar la acción de crear, y el vestido verde para mostrar qué fue lo creado. Cristo, de la nada, crea el mundo, el universo. Cristo, otra vez de nada más que polvo, crea al hombre, a todos los hombres. ¿Pero entenderá? La creación no es cosa fácil, pero pensé que Kelly necesitaba saber que Jesús creó el universo y el mundo y todas las personas en él, aún a Kelly. Pensé que si empezaba del principio, quizás Kelly podría entender. No quería contarle demasiado rápido. En muchas ocasiones personas se frustraban y se impacientaban con Kelly cuando ella parecía no entender. Por esa razón, Kelly no sabía mucho, pero al tener la oportunidad ella quería aprender todo lo que podía. Me gustaba hacer dibujos de la creación, solo deseaba que Kelly le gustaran tanto como a mí. Nunca realicé cuán grande sería el trabajo. Ilustrar el cuento de David y Goliat era fácil, pero tratar de explicarle a Kelly lo que significaba la palabra pecado... Tenía la esperanza de que le interesarían los dibujos de un ladrón asaltando un banco y un niño robando dulces de un frasco, pero todavía no sabía si los podría relacionar con ella misma, mucho menos si entendería una palabra compleja como pecado. Yo sabía que el pecado es lo que separa al hombre de Dios, pero ¿cómo explicárselo a Kelly? Así que traté de mostrarle lo que le pasa al niño robando dulces o al hombre asaltando el banco. Pinté rojo el pecado. La Biblia dice, aunque tus pecados sean rojos como el carmesí. Y naranjo, el color del fuego, lo usé para mostrar el castigo, castigo eterno. Quería preguntarle si ella pensaba que merecían castigo. Por supuesto que sí. Pero lo difícil era mostrarle que todos somos culpables. Todos hemos hecho cosas malas. Todos hemos pecado. ¿Cómo? ¿Cómo puedo mostrarle que todos los hombres han rechazado su regalo de salvación? Que todos han pecado, dándole la espalda a Jesús, su Creador y Dios, rechazándolo, que este es pecado. Todo el mundo son pecadores.
cada persona, y esto les trae castigo eterno a todos. ¿Cómo mostrarle la manera en que Jesús veía al mundo y a todas las personas en ella? Todos son pecadores, tienen que pagar, merecen su castigo, todos. De cómo esto entristecía a Jesús y cómo amaba tanto al mundo que vino a morir en la cruz, en nuestro lugar, para pagar por nuestros pecados y tomar nuestro castigo. Murió por todos nosotros y resucitó para salvarnos. Mientras dibujaba, no paraba de pensar en Kelly. Supongo que nunca había pensado tanto en la cantidad de amor que Jesús demostró al morir por nosotros, que ahora, que trataba de compartirlo con mis dibujos a Kelly. ¿Qué cosa? Él murió por nosotros para que no tuviéramos que ser castigados por nuestros pecados. Pensé que ya teníamos suficiente confianza como para compartir con ella. Esperé ansioso mientras ella se acercó a mirar mis dibujos. No estaba interesada. ¡Qué chasco! Todo ese trabajo. Y ahora, nada. Empújanos. Claro. Quizás lo miraría bien otro día. Eso esperaba. Pero habían otros niños en mi mundo además de Kelly. No estaba preparado para la manera en que ella pensaba de nuestra amistad. Se puso celosa. Había encontrado a alguien que la amaba y no me quería compartir con nadie. Había probado algo del amor de Dios, pero ¿aprendería algún día a compartirla con otros? ¡Qué frustración! No eran solamente mis dibujos, sino que estaba rechazando el amor de Dios también. Por alguna razón me parecía más urgente que nunca mostrarle a Kelly lo que se estaba perdiendo, el regalo gratis del amor de Dios. Volví a trabajar en dibujos nuevos. Quería mostrarle lo que Jesucristo le estaba ofreciendo. Pero ¿qué se puede dibujar para mostrar la vida eterna con Él? ¿Podría llegar a entender cuánto Dios la amaba si su mundo estaba tan lleno de confusión e incertidumbres? Voy a dibujar cómo Cristo se acerca a todas las personas con su regalo gratis de salvación. ¿Cuántos le rechazan? Mujeres y hombres, y aún niños. ¿Cómo puedo mostrarle cómo Él entra a sus vidas para vivir para siempre? Primero, como algunos le abren su corazón voluntariamente y como Jesús le remueve entonces su pecado y les quita su castigo y llega a sentarse en el trono de sus vidas para encargarse de ellas, para darles salvación, paz, libertad y dirección a sus vidas, para ser el rey de sus vidas, para siempre. Empecé a darme cuenta que la mejor manera de mostrarle a Kelly lo que significaba todo esto para ella era poniendo su vida en mis dibujos. Probablemente no sabía que yo la había visto arruinar mis dibujos. Esto le mostraría cómo el pecado estaba en el trono de su vida. Y Dios estaba trabajando. Kelly seguía volviendo. No podía ignorar la historia del amor de Dios o su oferta de perdonar sus pecados. Dios quería a Kelly, aunque parecía que todos mis intentos de mostrarle amor habían fracasado. Dios no estaba terminado con ella. En una manera me había usado para darle una fundación sobre el cual él podía trabajar. Parecía más interesada en los dibujos de animales que en todo mi trabajo, mostrándole las buenas noticias que Dios la amaba. Y cuando se vio una pecadora, rechazó la idea, los dibujos, y me rechazó a mí.
Esa noche, mientras Kelly dormía, Dios estaba trabajando. Ella tuvo un sueño. Era como si todos los dibujos habían cobrado vida. ¡Agárrala! ¡Síguela! ¡Ahí va! ¡La tenemos! ¡Ya no hay salida! ¡Agárrala! ¡La tenemos! ¡Agárrala! ¡La tenemos! ¡La tenemos! ¡Ya no hay salida! Ahí lo podemos agarrar. ¡Ya la tenemos! ¡Quítale el pescado! Tengo que traer ayuda. ¡Arranquemos! ¡Vengan rápido! ¡Kelly se está ahogando! Cuando llegamos a la iglesia, ya se le estaba pasando el susto a Kelly. Estaba agitada, pero se veía que iba a estar bien. No había daño físico, pero el sufrimiento emocional era difícil de medir. Esperaba que viera el contraste entre la maldad de Butch y sus amigos y mi amor hacia ella. Quizás lo podría dibujar. Quizás podría usar las cosas que le habían pasado y la manera que le había rescatado para mostrarle el amor de Dios. Estaba seguro de que Kelly vería el paralelo entre arriesgar mi vida por ella y Cristo dando su vida por todos los hombres. Cuando le mostré cómo Cristo tomó el pecado de todos los hombres sobre sí mismo, pareció entender y se empezó a interesar. Se reconoció en el dibujo y vio cómo yo la amaba aunque me había hecho mal, tal como Cristo amó al mundo y a Kelly, a pesar de sus pecados. Ella reconoció el pecado en el trono de su vida e inmediatamente recogió el dibujo de Cristo y con él se deshizo del pecado. Sí, Kelly aceptó a Cristo en su corazón. Kelly, como cada uno de nosotros, necesitaba pruebas, el tipo de conflicto que separa la fe verdadera de una simple experiencia emocional. ¿Era verdadera su fe? ¿El amor que conocía era suficiente grande como para compartirlo? Y más que eso,
¿Podría llegar a amar a los que se habían burlado de su condición? ¡La tengo! ¡Pásamela! A ver, niño, ¿qué pasa aquí? Hola. Hola, chicos. Esta era la oportunidad de Kelly de ajustar cuentas. ¿Lo haría? Butch quedó muy confuso cuando Kelly, en vez de acusarlo, compartió con él sus dibujos. Compartió su vida nueva en Jesucristo. Hasta se podría decir que Antonio también tuvo un cambio grande. Kelly había llegado muy, muy lejos. Semanas después, Kelly, por primera vez, jugaba en el mar con amigas. Ya no se aislaba en su playa especial. ¿Para qué? Ya no había necesidad. Dios le había mostrado a Kelly que a veces un impedimento puede ser una oportunidad disfrazada. No había necesidad de sentirse mal por Kelly. Ella es una nueva persona. La pregunta que tenemos que preguntar es: ¿eres tú una persona nueva en Jesucristo? ¿Le has dejado entrar a tu corazón? Si no, ¿por qué no? Las maestras de la escuela dominical estaban contentas y orgullosas con Kelly. Sabían que su nueva vida era verdadera, especialmente cuando ella les mostraba cómo Jesús se deshizo del pecado en su vida. Dios nos ama a cada uno de nosotros, jóvenes, adultos, sanos o impedidos, y esa es la lección más importante que hemos aprendido a través de la vida de una niña llamada Kelly.